Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. A Juan, el libro de Juan, capítulo 16. Juan capítulo 16. La semana pasada terminamos la serie del Espíritu Santo, pero el pastor no la quería terminar, así que una semana más, ¿sí? Creo que va a ser de bendición, ha sido de mucha bendición para mí y espero que sea así también para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Juan 16. Juan, el apóstol Juan, escribe este evangelio entre el año 80 y 90 después de Cristo. ¿Sí? Lo que ocurre aquí, especialmente en este pasaje, vemos que es entre el año 27 y 30. Jesús tuvo 33 años cuando murió, pero Jesús nació antes del año 0, que supuestamente es el año de que nació Jesús, ¿no? Pero él nace antes de eso, entonces aquí tenemos más o menos entre el año 27 o 30, y el libro se escribe, el Evangelio se escribe unos 50 años más tarde, ¿sí? Entre 50 y 60 años más tarde. Y es muy importante poder entender eso, porque todo lo que Juan va a decir aquí, que vamos a ver en esta mañana, o sea que Jesús dice, pero Juan escribe más adelante, él no lo entendía en ese momento, y ninguno de los apóstoles lo podía entender. Pero ahora que lo está escribiendo, él lo entiende, no solo lo entiende, pero lo ha visto y lo ha vivido. Y todo lo que el Padre va a prometer aquí, el Hijo va a prometer, Juan lo ha visto, lo ha vivido. Juan es el último apóstol que queda y Juan va a escribir esto para nosotros. Ese es el propósito que Juan escribe para nosotros, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mismo, quien ha dado su vida por nosotros, y para que creamos en Él. Entonces en capítulos 13 al 16 vemos que Jesús ha llegado al final de su vida. Ahora hay que aclarar eso, el final de su vida física, porque Él nunca comienza y Él nunca termina, Él es Dios, pero ha llegado al final de su vida física. Y cuando comienza capítulo 13, Él quiere comenzar a demostrarles un montón de cosas a los discípulos aquí al final de su tiempo. Y lo primero que hace es le lava los pies, ¿no? Y demuestra el amor y el servicio unos por otros, cómo debemos amarnos unos a otros, algo que Él va a repetir una y otra vez en estos 4 capítulos. Luego de que les lava los pies, y es interesante que les lave los pies aún a Judas, después desenmascara a Judas. Y dice, lo que vas a hacer, hacelo pronto. Y todos los discípulos están como, ¿lo que va a hacer quién y qué? Porque no entendían. Y Judas se va y piensan que va a ir a comprar unas cosas que faltaron. Y cuando Judas se va, Satanás entra en él, nos dice capítulo 13, versículo 27. Dios permite que entre en él para hacer lo que él tiene que hacer. Y en realidad Jesús pone en marcha su propia muerte. Y él dice, anda a hacerlo. Es el tiempo, el momento ha llegado. Yo estoy para ir a la cruz. Y Jesús anuncia a los discípulos que su tiempo ha llegado hacia el final del capítulo 13, en versículos 31 al 35, y Él dice, ha llegado el tiempo de la glorificación. Y Él habla de la glorificación, cuando lees Juan, siempre habla de eso, y habla de su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión al Padre. Y el momento ha llegado. Algo que no podían entender, algo que Pedro le dice en ese momento, ¿a dónde vas? Pues yo voy con vos. Y Jesús le dice, no, vos ni vas conmigo, ni tampoco vas a hacer lo que tenés que hacer esta noche, me vas a negar. O sea, tremendo lo que Jesús le dice. En capítulo 14, después de que Jesús dice las palabras de que Pedro mismo lo va a negar, y recuerden que Pedro es el discípulo principal entre todos, es como el líder, y él lo va a negar, y Jesús le dice al comenzar capítulo 14, no se perturben. No se turben, no se alteren. Dice, yo me voy a ir, pero voy a prepararles un lugar y voy a volver a buscarlos. Entonces no se pongan mal. Y cuando yo me voy, voy a enviar a otro, quien es el Consolador. Y ya les adelanto, este es el Espíritu Santo. Pero dice, les voy a enviar a otro. Y Él va a venir y Él les va a enseñar todas las cosas, todo lo que ustedes necesitan saber que hoy no entienden. Y cierra el capítulo 14 dando 2 mandatos. Primero, no se turben.
Y luego, no teman. Dos cosas que era normal que ellos sintieran. Turbados porque Jesús se va y temen porque Jesús se va. Y ahora tienen que lidiar con todo el confrontamiento de los enemigos solos, sin Jesús. Pero Jesús les dice, me voy, pero volveré. Entonces no se turben. En capítulo 15 habla de la vid y los pámpanos y que hay que estar en Jesús para poder producir fruto, y habla de todo ese tema allí. Y después la segunda mitad del capítulo 15, comenzando en versículo 18 y hasta el versículo 6 de capítulo 16, Jesús comienza a decirles cómo el mundo aborrece a Dios. Y porque aborrece a Dios, me aborrece a mí, porque yo soy Dios. Y porque me aborrece a mí, te va a aborrecer a vos, porque vos me seguís y vos me proclamás. Y entonces le acaba de decir, no se turben, no teman. Y le dice, los van a odiar. Y en versículo 2 de capítulo 16 dice, no solo los van a odiar, los van a expulsar de sus sinagogas y los van a querer matar. Y es más, por lo que entendemos de la historia, todos ellos los ponen a la muerte. No sabemos cómo muere Juan, pero los demás, la tradición nos dice que los mataron a todos. Entonces en versículo 6 dice, pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Están tristes. Y eso va a ser fundamental para nuestro pasaje de hoy. Pero también en estos capítulos vemos todo intercalado cómo Jesús habla del Espíritu Santo. Y da una promesa que cuando yo me voy, el Espíritu Santo va a venir. En 14:16 dice que el Padre va a enviar otro Consolador. En 14:17 dice que el mundo no lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque conocen a Dios. En 15:26 dice que el Consolador que es enviado en nombre de Cristo. Y este que es enviado les enseñará todas las cosas. Y cuando Él venga, vamos a ver en nuestro pasaje de hoy, Él los va a guiar a toda la verdad. Entonces miremos capítulo 16, vamos a comenzar leyendo en versículo 5, dice, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de ustedes me pregunta, ¿dónde vas? Pero porque les he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pude soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. En esta mañana vamos a ver 3 obras del Espíritu Santo en la tierra. 3 obras del Espíritu Santo en la tierra. Y la primera obra que vamos a ver es la obra del Espíritu Santo en el inconverso. La obra del Espíritu Santo en el inconverso, en el que no cree en Cristo, en el que está muerto en sus pecados. Y vamos a ver que el Espíritu Santo hace una gran obra en esa persona. En versículos 5 y 6 vemos que los discípulos están preocupados. Los discípulos están preocupados por sí mismos. En vez de estar en un momento donde están viendo que Jesús va a ir a la cruz, donde Jesús va a lograr toda la redención para el mundo entero, lo que ellos ven es ¿qué pasa con nosotros? Están preocupados, tienen tristeza. Desde que Jesús les dice que se va, tristeza ha llenado su corazón. No pueden pensar en nada más, su mente está bloqueada, su corazón ha desmayado. Esperaban que Cristo estableciera el reino y Jesús les dice, yo me voy. Y ustedes quedan solos. Perderían a su maestro, con el que anduvieron 3 años, por el que dejaron todo para seguirlo. Y dejaron todas sus carreras y los que eran pescadores dejaron de pescar y siguieron a Jesús y lo dejaron todo, vieron sus milagros, vieron sus señales, vieron su autoridad, su enseñanza, vieron cómo confrontaba a los enemigos, vieron cómo demostraba la hipocresía de los religiosos falsos, pero ahora Jesús se va.
Y Jesús va a decir al final del capítulo 16, y no solo me voy a ir, pero todos ustedes van a huir esta noche y me van a dejar solo. Y ya le dijo a Pedro, y vos me vas a negar. Y los discípulos están con tristeza, con gran tristeza, con gran temor. Están atribulados. Y Jesús les dice, no tengan tropiezo en 16:1. Estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo, no para que tengan tropiezo. Y en versículo 7 les dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya. Les conviene que me vaya. Es de provecho para ustedes que yo me vaya. Es de ayuda, es tu beneficio que yo me vaya. El ministerio de Jesús fue venir y traer la redención al mundo. Entonces Él vivió una vida perfecta, siendo el Dios hombre al mismo tiempo, y muere por nuestros pecados. Y logra la redención y muere sepultado, resucita por el pecador, pero ahora que va a resucitar, su ministerio ha terminado. Y Él va a regresar al Padre, y el Padre lo va a sentar a su diestra, donde le corresponde en toda su gloria. Pero cuando Él se va a enviar al Consolador, quien también es Dios. Y este Consolador, dice versículo 7, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Este Consolador, ¿quién es? Ya se los dije antes, ¿no? Pero por las dudas, ¿quién es? 5 veces aparece la palabra parakletos, que es la palabra consolador, en referencia al Espíritu Santo. De las 5 veces, una vez se usa en 1 Juan, y las otras 4 veces en estos pasajes, de capítulo 13 al 16. El consolador es el Espíritu Santo. El consolador es el mediador entre nosotros y Dios, el intercesor. El ayudador, el guiador, se le habla a Jesús como el consolador también, porque es el que intercede por nosotros. Hoy cantamos acerca de Jesús como el consolador. Es el que está a tu lado para ayudarte y para guiarte y para mostrarte el camino. Y hemos visto en estas semanas cómo el Espíritu Santo obra en nuestra vida dándonos poder. Miren Juan 14:16 y nos muestra que Él está con nosotros siempre. Dice entonces, yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. No está por un momento, no está por una semana, no está hasta que yo peco. Una vez que yo creo en Cristo, el consolador está siempre con nosotros. Él da vida al creyente, Él mora en el creyente, Él le enseña al creyente, Él no te deja, Él no te desampara, Él no te abandona. Y cuando más lo necesitas, ¿sabes qué? Allí está. Y nunca te va a dejar. Y cuando estás mal, Él es tu consuelo. Y cuando tenés que orar y no sabes cómo orar, Él intercede por vos y te ayuda a orar según la voluntad de Dios. Y te guía en la verdad y te da poder para la vida cristiana. Y Él está a tu lado animándote y dándote aliento. Y te consuela siempre. Él es tu ayudador, Él es tu consolador. Qué increíble pensar que Dios está conmigo y Dios está en mí y me está consolando todo el tiempo. Y cuando estoy en tribulación, en dificultad, nunca debo olvidar que el Espíritu Santo está obrando en mí. Y Jesús dice que Él se va. Para que venga el Espíritu Santo, Jesús debía irse. Y vemos en Hechos 1:9, Jesús se va, y vemos en Hechos 2, 1 al 4, el Espíritu Santo viene, tal cual Jesús lo prometió. Y Él viene, y Él está aquí, y Él sigue haciendo su obra de consolación 2000 años más tarde. En versículo 8 dice, ¿para qué viene? Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hermanos, Él viene a hacer un ministerio en el mundo. El mundo, por si no te diste cuenta, aborrece a Dios, lo odia. El mundo aborrece a Cristo. Y por ende el mundo te aborrece a vos, porque vos sos de Cristo. Y entonces el mundo te odia. Y siempre ha sido esto así. ¿Recuerdan Saulo en el libro de los Hechos? Él es el encargado que pone a muerte a Esteban. Lo mata, el primer mártir que conocemos allí de la iglesia. Encarceló a cantidades de personas. Saulo es el encargado de la primer gran persecución de la iglesia primitiva, al punto que todos se van de Jerusalén por lo que él ha causado. O sea, el tipo odia a Dios y quiere destruir a todos los que son creyentes.
Y él pensaba que rendía cuenta a Jesucristo, a Dios, hasta que él conoce a Cristo como su Salvador. Y esto fue así en todo el primer siglo. En Hechos 12:2 vemos a Jacobo, el hermano de Juan, que él es el primer apóstol que es asesinado. Y lo asesina Herodes. Y a toda la gente le gusta. Y dice, bueno, tengo que matar más gente, porque le gusta que los maten a los creyentes. A los creyentes no, al resto les gusta. Mataron a Jacobo, mataron a Esteban, mataron a los apóstoles. A Pablo, la tradición nos dice que murió decapitado bajo el reinado de Nerón. Pedro nos dice que murió crucificado al revés, bajo Nerón. Y vemos en la historia también que Nerón crucificaba a muchos creyentes y Nerón echaba a los creyentes a los juegos de los gladiadores para que sean comidos por leones. Y cuando mataba a los creyentes, luego los llevaba y los ponía en su jardín y los prendía a fuego para alumbrar su jardín. Nerón odiaba a los creyentes y le encantaba cómo la gente lo amaba más cuando odiaba más a los creyentes. En la historia se ve esto también. El mundo aborrece a Dios. Y crece en la historia lo que es la Iglesia Católica, que debe ser la que exalta la palabra de Dios, y hace todo lo contrario y mata a los que se ponen a favor de Dios y de la palabra de Dios y son creyentes. John Hus lo queman en la hoguera porque él proclama que la palabra de Dios es la autoridad final. William Tyndale lo matan ahorcado y luego lo queman y tiran sus cenizas por allí porque él exaltaba a Cristo. John Rogers también lo matan y un montón, podría nombrar por horas todos los que han sido asesinados por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, el mundo, odia a Dios, odia a Cristo. Y cuando uno revela a Cristo, revela el pecado de esa persona y lo quieren eliminar y lo quieren matar. Entonces, Jesús dice, el mundo los odia, ya lo ha dicho antes, y si lees estos pasajes lo sabés que lo dice. Y luego dice, pero cuando venga el Consolador, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de su pecado, va a convencer al mundo de justicia y va a convencer al mundo de juicio. Mírenlo aquí con nosotros, conmigo. Primero vemos que el Consolador va a convencer. Él va a convencer, Él va a persuadir a alguien. Entonces llego a una intersección y veo dos caminos y empiezo a ir por este camino y voy unas cuadras y me dicen, no, mira, este camino no te conviene. Este camino se corta, este camino hace esto, anda por el otro camino. Y convence a la persona no solo a decir, debe tener razón, pero voy a seguir igual. No, lo convence, vuelve y va por otro camino. Yo estoy en camino al infierno, yo estoy en camino muerto en pecado y el Espíritu Santo me convence y creo en Cristo como Salvador y ahora ando por el camino a la vida eterna. Eso es convencer. Convencerlo de pecado, de convencerlo de que debe creer en Cristo. Y toda persona que llega a ser salvo es porque el Espíritu lo ha convencido. Y toda persona que no es salvo es porque el Espíritu no lo ha convencido. No porque no ha podido, pero porque ha determinado no hacerlo. Entonces, vos no podés ser salvo a menos que el Espíritu Santo te convenza de que debes arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo. Entonces, solo el Espíritu Santo puede convencer a alguien de pecado. No programas. A veces hay un montón de programas, entre comillas, en la iglesia y se hace todo esto para que, si hacemos tal cosa, entonces la gente va a venir y si viene la gente va a ser salva. Y ponemos humo, y ponemos luces, y ponemos un montón de cosas para convencerlo, y jugamos con sus emociones y así se van al cielo. No, eso no lo convence nada. Es más, le hace pensar en algo que no son. Esta semana leí acerca de los años 1800, acerca de Carlo Fini, que yo compartí un poco acerca de él, pero él por lo que más es conocido es por el banco ansioso, Y en medio de todo un segundo gran avivamiento que hubo a principios del año 1800, acá está Fini por otro lado, fomentando avivamiento, fomentándolo. Y ponía un banco ansioso y el que estaba ansioso por su alma se sentaba ahí. Y él creó el llamado al altar y venía el Señor y vas a ser salvo y pasaba toda la gente y hacía su profesión de fe y eran todos inconversos, ninguno fue salvo. Y dice, no, y tenemos que hacer todos estos métodos y los llamó las nuevas medidas. Eran medidas para traer gente a Cristo.
Y lo que fue traerlos a pensar que eran salvos y nunca fueron salvos. Porque todas esas cosas no funcionan. El único que puede convencer a alguien de su pecado es el Espíritu Santo, no nosotros. Yo aquí podría traer a Christine Getty. ¿Saben quién es ella? Los que cantan, los que les gusta la música, es una cantante irlandesa muy famosa. Hasta tiene la conferencia Sing, se llama, que es basado en ella y el marido que cantan y otros predican. Podría traerla a ella. ¿Saben qué? No va a convencer a nadie. Podría hipotéticamente, pues están todos muertos, pero podría traer al apóstol Pablo. ¿Y sabes qué? Él no va a convencer a nadie. Y podría traer a Spurgeon, que se ha llamado el príncipe de los pastores, de los predicadores. Y podría traer a Lutero o a Calvino, y ¿saben qué? No va a convencer a nadie, porque el único que convence es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Entonces en versículo 9 vemos lo primero de lo que él convence, y es de pecado porque no creen en mí. Si hay un pecado que no puede ser perdonado, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Hay algún pecado que Dios no puede perdonar? No me respondan, no me respondan. Gracias. Vean, están atentos, eso es bueno. Y creo que escuché la respuesta correcta. Pero, ¿cuál sería? Me puse a pensar en esta semana, ¿no? Si hay algún pecado que no puede perdonar. ¿Mentir? ¿Puede perdonar eso? Bueno, menos mal, ¿no? Nos ha perdonado. ¿Engañar? ¿Airarnos? Quizás lo elevamos un poco, robar, lastimar a alguien. ¿Puede perdonar eso? Quizás aún más, adulterio, fornicación, prácticas homosexuales, transgéneros. ¿Puede perdonar eso? Quizás alguien asesina a otro. ¿Puede perdonar eso? ¿Puede perdonar que maten a alguien, que vos mates a alguien? Y no estoy diciendo que hagan esto, ¿no? Solo estoy diciendo que puede perdonarlo. Asesinar a un bebé. Hoy vivimos una sociedad de asesinos. Asesinan bebés todos los días. Por segundo, millones asesinados. Asesinar a un adulto. Asesinar a un mayor. Y ya está muriendo, así que ayudémoslo a entrar a la eternidad. De todos los pecados que existen, ¿hay algún pecado que no puede ser perdonado? La respuesta es sí. Hay un pecado. Y eso es incredulidad. Incredulidad. Si rehusás creer en Cristo, no podés ser salvo. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira está sobre él, la ira de Dios. En Juan 8:24 dice, por eso le dije que morirán en sus pecados, porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Si vos rechazás a Cristo, vos te vas al infierno, punto. Y si vos creés en Cristo, Dios perdona todos tus pecados. Como hemos visto y cantado hoy, que Él perdona todos mis pecados y su gracia es mayor. Y dice aquí en versículo 9, de pecado porque no creen en mí. Cuando Cristo estuvo en la tierra, la mayoría de las personas no creyó en Él, muy pocos creyeron en Él. Anduvieron con Él, siguieron a Jesús, comieron de su mano, ¿sí? ¿Y quién no quiere andar con un hombre que te da de comer? Un hombre que te sana, un hombre que te quita tu enfermedad, un hombre que te ayuda a estar bien. ¿Quién no quiere eso? Todos quieren eso. Pero luego, cuando llega el final y ven que Él no va a sacar a los romanos y no va a ser su rey político, ¿qué hacen con Él? Gritan por su sangre. Y dicen, ¿a quién voy a soltar? ¿A Barrabás, que era un asesino, que era el peor del que tenía, y Pilato eligió el peor a propósito? ¿O a Jesús? Y dicen, matá a Jesús, libra a Barrabás. Y le dice, ¿qué voy a hacer? Yo soy limpio de su sangre, dice Pilato. Y él creyó eso, ¿no? Pero dice, soy limpio de su sangre. ¿Y qué gritó la gente? Que su sangre esté sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mátalo, lo odiamos. Él no es lo que queremos que sea. Y matan a Jesús, rechazan a Jesús, no querían saber nada con Jesús. Y versículo 9 aquí nos dice que el Espíritu Santo convence de pecado porque no creen en Cristo. No creen en Cristo. Y después de que Jesús muere y resucita, Él asciende al cielo y luego viene el Espíritu Santo en Hechos 2. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Creen en Cristo.
Pedro predica y dice, ustedes mataron a Jesús, algo que Dios planeó de antemano, pero ustedes lo llevaron a la cruz. Y cuando termina todo su mensaje, que es un mensaje increíble que hemos visto algunas partes en el pasado, ellos dicen, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Quién los está convenciendo de pecado? Hermanos, el Espíritu Santo. El momento que el Espíritu Santo viene, Pedro predica, 3.000 personas son salvos, el Espíritu Santo los está convenciendo de pecado. Él es el que convence de pecado y lo hace allí. Y está cumpliendo exactamente lo que Jesús dijo que haría, los convencería de pecado. Y Él sigue haciendo lo que hizo en Hechos hoy. Toda persona hoy que es salva porque el Espíritu Santo lo ha convencido de pecado. Entonces vemos versículo 10, lo segundo que hace el Espíritu Santo, no solo lo convence de pecado, pero lo convence de justicia. Lo convence de justicia. Ahora estén atentos porque quizás esto va a ser profundo, entonces estén atentos, ¿sí? Para que podamos entender esto. Dios es santo, Dios es absolutamente perfecto en rectitud, Dios es totalmente separado y apartado del pecado. Dios es totalmente y absolutamente y perfectamente santo. Mateo 5:48 dice, por tanto sean ustedes perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Y ahí vemos que no solo el Padre Celestial es perfecto, pero la demanda para mí es que yo sea perfecto. Jesús dice, vos debés ser perfecto como Él. Pedro dice en 1 Pedro 1:15, Dios es santo y vos debés ser santo como Él es santo. Cristo es Dios, es el Dios hombre. Y Él es también justo y es el único hombre que ha vivido sobre la faz de la tierra que ha sido justo y santo y apartado del mal desde nacimiento hasta su muerte. No hay ninguno como Él, no hay otro como Él. Él nunca pecó, Él nunca podía pecar. Es imposible que Jesús pecara. Y para ser el Hijo de Dios y para tener acceso al Padre y para tener acceso a la vida eterna y para yo un día tener la esperanza de estar con Cristo para siempre, yo debo ser justo como Cristo es justo. Yo debo ser santo como Dios es santo. ¿Ves el problema? Yo puedo ser más santo que mi vecino, eso te lo aseguro, ¿no? Yo puedo mirar acá alrededor de la iglesia y decir, soy más santo que este, quizás no tanto como ese, pero ahí estoy, me faltan unos pasos. Pero cuando me veo ante Dios, Isaías dice, me estoy desintegrando cuando ve la visión de Dios. Pedro, cuando ve el milagro de Jesús, dice, apartate de mí que soy pecador. Juan cae a sus rodillas y cae como muerto al ver la gloria de Dios en su santidad. El hombre es pecador. El hombre no puede ser justo. El hombre no puede ser como Dios es. El hombre está muerto en sus pecados. El hombre no puede buscar a Dios. El hombre ama su pecado. Dice Juan 3:19, y esta es la razón que matan a Jesús. Y este es el juicio, que la luz, Jesús, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Jesús viene como la luz y demuestra el pecado de todos y lo odian. El hombre ama el pecado, ama el pecado. Entonces tenemos a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, la Trinidad totalmente santos, y aquí tenemos el hombre pecador, y Dios demanda que el hombre sea santo como Dios es santo. Imposible. No importa cuántas obras, entre comillas, buenas que haga, nunca puede lograr la santidad de Dios. Es imposible. Es imposible. Entonces, ¿qué ocurre? 2 Corintios 5:21 nos da la respuesta a cómo un hombre, una mujer llega a tener la justicia de Cristo. Dice así, al que no conoció pecado, y está refiriéndose a Jesús, lo hizo pecado por nosotros, refiriéndose a Dios, que lo trata a Jesús como pecador, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Entonces el que no conoce pecado, Jesús, Dios lo trata como pecador para que yo llegue a tener la justicia de Dios. Jesucristo muere en la cruz por mis pecados y por tus pecados. Y allí en la cruz
Jesús, quien es justo, quien es perfecto, quien es santo, quien es apartado del pecado, Dios lo trata como pecador. Lo trata como pecador. Y todos los pecados de toda la humanidad, de todo el tiempo, son puestos sobre sus hombros. Y la ira de Dios, el ardor, el furor de su ira que es contra vos y contra mí, lo pone contra Cristo. Y por 3 horas, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, Jesucristo está muriendo por los pecados de todo el mundo y con la ira de Dios sobre él. Y Dios lo trata como si estaría juzgándome a mí. Así lo trata Jesús. Mi pecado es imputado a Jesús, es puesto sobre él. Y Dios lo trata como un miserable pecador. No lo es, pero lo trata así. Y Jesús muere como sustituto mío, a lo que yo no merezco. A lo que yo no merezco. Entonces, en esa parte de la cruz vemos que Dios trata a Jesús como si fuera yo y Él muere por mis pecados. Es así, Dios lo trata como si Él hubiera vivido mi vida, pero Él es santo y perfecto. Y cuando yo pongo mi fe en Cristo, ¿saben lo que hace Dios? Me trata a mí como si yo viví la vida de Cristo. Y su justicia es imputada a mi cuenta, es puesta en mi cuenta. Ahora, no es que soy justo, porque no soy justo. Dios me declara justo, es un término legal. Lo que pasa aquí es Dios declara a Jesús injusto porque el pecado de los hombres está sobre él, pero Jesús no es injusto. Y Dios me declara a mí justo por lo que Cristo ha hecho por mí, pero yo no soy justo. Es algo legal que hace. Pero hoy me declara justo y el día de mañana cuando yo sea glorificado, yo seré hecho justo, yo seré hecho santo, yo seré santo como Dios es santo. Esta es la justificación donde Dios, Jesucristo, toma mi lugar, mi pecado sobre Él, y cuando yo soy salvo, su justicia va sobre mí. Increíble. Un teólogo del siglo XIX y XX, Albert Barnes, dice así, describiendo la justificación. Dice, ¿qué es la justificación? Es el propósito declarado de Dios de considerar y tratar a los pecadores que creen en Jesucristo como si no hubieran pecado, sobre la base de los méritos del Salvador. No es un mero perdón. El perdón es un perdón gratuito de las ofensas pasadas. Tiene referencia a esos pecados como perdonados y borrados. Pero la justificación se refiere a los tratos futuros de Dios con el pecador. Es un acto por el cual Dios determina tratarlo de ahora en adelante como justo, como si no hubiera pecado. La base de este mérito la base de esto es el mérito del Señor Jesucristo. Mérito que podemos invocar como si fuera nuestro. Él tomó nuestro lugar y murió en nuestro lugar. Ha encontrado el golpe descendiente de la justicia que habría caído sobre nuestras propias cabezas si Él no se hubiera interpuesto. Esa es la justificación. Cristo toma mi lugar. Cristo toma mi lugar. Y es el Espíritu Santo que me convence de justicia. De que Dios es santo y que yo necesito a Cristo para poder ser un día santo como Él es santo y para que hoy pueda ser declarado santo y que Dios me trate como si yo viví la vida de Cristo. Porque la única forma de ser santo ante Dios es si yo fuera Jesús mismo y como no puedo ser eso, Jesús da su vida por mí. Entonces, ¿cómo puedo ser convencido de que esta es la única verdad que hay? ¿Cómo puedo ser convencido de que solo puedo ser salvo por medio de Jesucristo? Porque hoy en día todos los caminos llevan a Dios, es lo que dicen. Vos andás por acá, vos por ahí, vos por obras, vos por ritos, vos por tomar la cena del Señor, vos por bautizarte, vos por ser de una iglesia. Y todos somos salvos y todos contentos y todos nos reímos y vamos bailando a la eternidad. No es así. Todas las religiones van allí. Vos Buda, vos Alá, vos... No, no es así. Cada uno es salvo a su manera. No, ¿dónde dice eso la Biblia? Hay una sola forma de llegar a Dios y es Cristo. ¿Y quién me convence de esto?
¿Y quién convence al mundo de esto? Porque vos decís, hace años que le hablo a tal persona y no lo puedo convencer. Sí, porque vos no lo vas a convencer. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Él convence a alguien de su necesidad de Cristo, Él convence a alguien de que es pecador y que solo puede ser declarado justo por la justicia de Cristo. Es el Espíritu Santo. Hermanos, ¿quién convence a tus padres que necesitan de Cristo? El Espíritu. ¿Quién convence a tu marido o tu mujer que no conoce a Cristo como su Salvador? El Espíritu Santo. ¿Quién convence a tus hijos o tus nietos que no conocen al Señor? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence a tus primos, a tus tíos, a tus abuelos, no sé si dije sobrinos, amigos, compañeros del trabajo, personas en tu barrio? ¿Quién es el que los convence? El Espíritu Santo. Y vos decís, bueno, menos mal, porque ahora no tengo que hacer más nada, que lo convenza nomás, ¿no? Convencelo, Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Es muy interesante, estaba leyendo un comentario que hablaba de esto y me pareció muy interesante, que cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, cada persona que es salva, Dios usa a una persona para llevarlo a la salvación. Déjenme mostrarles rápidamente. En Hechos 1:8, Jesús dice, yo me voy, pero el Espíritu Santo viene. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Les va a dar poder. ¿Para qué? Para ser mis testigos. ¿Sí? No para hablar en lengua, no para hacer milagros, aunque hicieron, no, para ser mis testigos. Para proclamar el Evangelio, para hablar acerca de Cristo, para dar las buenas nuevas del Salvador del mundo. Y en Hechos capítulo 2, Pedro predica, 3.000 son salvos. Hechos capítulo 8, Felipe predica y los samaritanos son salvos. En Hechos capítulo 8 también él le predica al eunuco, el etíope, y él es salvo. Hechos capítulo 9, y decís, ahí llegaste a la loma de burro, no sabes qué hacer. Porque Pablo es salvo porque Jesús le habla directamente. Pero Pablo escuchó a Esteban. Ya había escuchado el Evangelio. Él sabía de qué se trataba esto. Y por eso los odiaba tanto, porque no podía entender. Así que aún él escuchó el Evangelio. Hechos 10, Pedro predica a los gentiles, son salvos. Hechos 13, Pablo predica en Antioquía y Pisidia, creen. En Hechos 14, predica en Iconio, creen. Hechos 14 al final, predica en Listra, creen. Hechos 16, predica en Filipos, Lidia el carcelero, son salvos. Hechos 17, predica en Tesalónica, predica en Berea, predica en Atenas, y en todos los lugares vemos que hay salvos. Y en algunos, como Berea, dice, muchos creyeron. Predica en Corinto, personas son salvos. Dios le dice a Pablo en una visión, le dice, no temas, tengo aquí mucha gente preparada. En Hechos 19 predica en Éfeso y comienzan a quemar toda su magia, porque el pueblo es salvo. Es increíble. Y Pablo dice en Romanos 10:14, ¿quién creerá si no hay quien les predique? Entonces el Espíritu Santo convence, pero te usa a vos y me usa a mí al compartir el Evangelio de la palabra de Dios. Tenemos una gran responsabilidad, pero su salvación no depende de mí, depende del Espíritu Santo. Entonces vos predicás el Evangelio a los que no conocen a Cristo, sabiendo que el Espíritu Santo está activamente convenciéndolos de pecado, convenciéndolos de justicia para ser salvos. Y quizás vos le predicás a alguien un montón de tiempo y después va a otro lugar y alguien le predica y es salvo, y decir, no lo puedo creer. Tantas veces le prediqué y ahora mirá la corona que se ganó la otra persona. No, porque el Espíritu Santo convence. Pero Dios usa a distintas personas en distintos momentos para convencerlo de la salvación. Es aún más hermoso cuando ha escuchado el Evangelio de distintas personas y el Señor lo usa. Entonces, dice que lo convence de justicia, pero después hay una frase que decís, ¿qué tiene que ver? Dice, porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Qué tiene que ver esto con el argumento de Juan? ¿Qué tiene que ver que el Espíritu Santo lo convenza de justicia porque Jesús se va al Padre? ¿Qué tiene que ver eso? Se los dejo para que estudien. Nada, se los voy a decir, ¿no? Pero hay que pensarlo. Pues ya sé que están pensando, dame la respuesta, pero es algo para meditar. Cristo murió en la cruz, Cristo fue sepultado y Cristo resucitó. Y después de resucitar, ¿qué ocurrió? Después de los días que estuvo sobre la tierra, ascendió al cielo. Ascendió al cielo. Y vemos en Filipenses 2 que Él muere por nosotros en la cruz y después Dios lo exalta hasta lo sumo, lo sienta a su diestra y lo que muestra es que Él cumplió toda justicia. Él lo cumplió todo. Él hizo todo lo que Dios demandó.
Él satisfizo toda la ley, Él murió por los pecados, Él satisfizo la ira de Dios, Él lo hizo perfectamente y el Padre lo hace, lo pone a su diestra en el cielo. Y dice, yo me voy, yo cumplí toda justicia y el Espíritu Santo va a convencer al mundo de eso. Nosotros sabemos que Jesús es justo por el lugar a donde Él está a la diestra de Dios. ¿Vos has puesto tu fe en Jesús? ¿Conoces a Cristo? ¿Te has arrepentido de tu pecado y creído en Él? Es el único camino. Es la única forma de llegar al Padre, es la única forma de ser salvo, es la única forma de que cambie tu destino. Finalmente dice allí, versículo 11, y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El mundo no cree que hay un juicio. Hace 200, 300, 400 años atrás, si vos lees mucha lectura, todo el mundo está ansioso por su alma. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando muero? Y del juicio, porque saben que hay un Dios y saben que hay un juicio. Pero hoy la gente dice, no pasa nada. Y Dios es paciente. Y malentienden su paciencia por no hay juicio, pero hay un juicio. Y el juicio viene a todos. Y el que juzgará es Cristo mismo. En Juan 5:22 dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. En versículo 27 de Juan 5 dice, y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. En 2 Timoteo 4 dice, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos. En 1 Pedro 4:5 dice, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En Hechos 10:42, Pedro dice, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de vivos y muertos. Jesús va a juzgar y va a juzgar a todos, vivos y muertos, ricos y pobres, famosos y personas indiferentes, sabios y necios, a los más hermosos, que no les va a ayudar, y a los más feos, que tampoco va a tener compasión de que son feos, ¿sí? Va a juzgar a todos. Toda persona. Y Hebreos 9:27 dice, así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es muy interesante que usa una frase que todos sabemos que es verdad. Las dos son verdad, ¿no? Pero la primera todos lo vemos. Todos mueren y nadie resucita, todos quedan muertos. Y vos sabés que cuando morís termina. Si muere alguien que amás, al otro día no lo vas a ver. Eso sabemos. Y eso causa mucha tristeza. Y después dice, y después de esto el juicio. El juicio es tan certero como la muerte. Todos van a ir al juicio. Nadie escapa a eso. Así como no escapamos la muerte, todos vamos a morir, a menos que el Señor venga antes, todos vamos al juicio. ¿Vos estás preparado para el juicio? ¿Estás preparado para ese día ante el Señor? Cuando Él te diga por qué entras, no creo que sea así, ¿no? Pero ¿por qué entras al cielo? Y dice aquí versículo 11, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Satanás ya ha sido juzgado. Cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Satanás fue condenado, Satanás fue juzgado. Me gusta lo que dice MacArthur, dice, aunque la muerte de Cristo pareció la mayor victoria de Satanás, en realidad fue su más grande destrucción. Ahí fue condenado. Ahora, eso no significa que no está obrando hoy. Hay muchos que creen que hoy él está atado y que Él no está en el mundo. No, no es así. Él hoy es el príncipe de la potestad del aire. Él hoy es como león rugiente buscando a quien devorar. Él hoy está haciendo toda la obra que Él puede hacer, pero su fin está escrito. El último capítulo ya se escribió y su fin es la condenación. Es la destrucción. Es el juicio eterno. Y Él está esperando ese momento final. Y ese momento ocurrirá al final del milenio, en Apocalipsis 20. Vayan conmigo allí, Apocalipsis 20, rápidamente. Este es el último capítulo de la Biblia y casi el último libro de la Biblia y el penanteúltimo capítulo de la Biblia. Un día, al final del milenio, el diablo será condenado al lago de fuego eterno. Apocalipsis 20, versículo 7.
Dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión, porque por 1000 años él va a estar atado. Dice: saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. La arena del mar, paremos así un momento, la arena del mar. En el milenio hay 1000 años, todos los que entran al milenio son creyentes, son los creyentes que sobreviven la tribulación, pero los hijos no son creyentes. Y los hijos van a nacer y Jesús va a estar reinando y no se va a saber quién es salvo y quién no. Y después va a venir Satanás, va a ser desatado y va a engañar a las naciones y va a tener personas como la arena del mar, millones sobre millones sobre millones sobre millones sobre millones de personas que se van a juntar todos en contra a Jesucristo. Y dice: y subieron, versículo 9, sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, esta es Jerusalén. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Millones. Y Dios tira fuego del cielo y los mata a todos en un segundo. Pero miren, a esto quiero llegar. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Esto no es un baile, esto no es una diversión, esto no es un bar, esto es tormento, día y noche, por los siglos de los siglos, eternamente. Esto nunca termina, no hay escape. No te vayas de Apocalipsis, porque quiero que vos entiendas que todo el que rehúsa creer en Cristo va al mismo lugar que el diablo. Sigamos leyendo, versículo 11. Y vi un gran trono blanco. Vos no querés estar en el trono blanco. Y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Aquí todos los muertos que ya han pasado de esta vida, y de todo el mundo, ¿no?, que murieron, están en el trono, ante el trono blanco, todos los que no han creído en Cristo. Y dice: otro libro fue abierto, en versículo 12 a la mitad, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y dice: y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. O sea, como dije antes, todos los que mueren hoy no van al infierno final, van al Hades, y de ahí ellos son entregados, ¿sí?, a este lugar. Y dice: y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y debo aclarar acá, perdón, hay mucho para aclarar, pero hay que aclarar que nosotros somos juzgados por nuestras obras. Y decís: bueno, salvación es por obras, entonces no. Si vos lees toda la Biblia vas a ver que el que ama al Señor vive en buenas obras. Y el que es salvo vive en buenas obras, y el que es incrédulo no hace buenas obras. Y entonces somos juzgados por las buenas obras, que es basado en si creí en Cristo o no. Entonces dice, versículo 14, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Ahora todo el lugar de sufrimiento es arrojado a un lugar eterno de sufrimiento, que es el infierno, el lago de fuego. Dice: esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. ¿Cómo es un nombre inscrito en el libro de la vida? Bueno, desde antes de la fundación del mundo el nombre es escrito, y es de todos los que creen en Cristo. Cuando vos pones tu fe en Cristo, vos ya sabés ahora que fuiste inscrito en el libro de la vida. Pero si tu nombre no está en el libro de la vida, si vos has rehusado creer en Cristo como tu Salvador, este es tu fin. Es eterno, es de sufrimiento, es con el diablo, con todos los demonios y con todos los que aborrecen a Dios y han vivido su vida sin creer en Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo nos convence que el juicio viene. Y pensar en el juicio nos convence de que somos pecadores y necesitamos a Cristo. ¿Vos estás hoy sin Cristo? ¿Qué pasa si morís hoy? Te lo acabo de leer. Tu fin es la eternidad en el infierno. Que el Espíritu te convenza, que hoy te arrepientas y pongas tu fe en Cristo para salvación. Y tu fin es lo que viene en capítulo 21 y 22. No tengo tiempo de leerlo, pero léelo en tu casa. Es hermoso, es increíble, y estamos ante la gloria de Dios para siempre con el Hijo Jesucristo allí entre nosotros.
algo magnificente. Entonces, ¿qué harás con Cristo? ¿Estás aquí hoy? ¿Lo vas a rechazar o vas a creer en Él? Si lo rechazás, 2 Tesalonicenses 1:9 dice, estos, los que no obedecen al Evangelio, sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El que cree en Cristo tiene vida eterna, dice Juan 3:16. El que rehúsa creer en el Hijo es condenado para siempre, nos dice Juan 3:18 y 36. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, si no conoces a Cristo como tu Salvador, para conocerlo debes primero reconocer que sos pecador, arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo, en lo que Él ha hecho en la cruz, muriendo y resucitando en victoria sobre la muerte. Y si conoces a Cristo, continúa predicando el Evangelio, sabiendo que el Espíritu Santo está convenciendo a tus familiares. Él es el que convence a tus amigos. Él es el que convence a tus compañeros del trabajo. Nosotros no podemos salvar a nadie, pero debemos creer que Dios sí. Y lo hará si Él quiere, cuando Él quiere. Entonces, 3 obras del Espíritu Santo en la tierra. Primero, la obra del Espíritu Santo en el inconverso. Yo siempre grabo mis mensajes y tengo acá cuánto tiempo voy para saber más o menos. Hoy me olvidé. Así que bueno, seguiremos, ¿sí? Seguiremos hasta que el Señor los permita. Bien, la obra del Espíritu Santo en el creyente. Y mi primer punto es el más largo, pero creo que es súper importante. Entonces, el segundo, no solo el Espíritu Santo obra en el inconverso, pero obra en el creyente. Jesús le dice en versículo 12, aún tengo muchas cosas que decirle, pero ahora no las puedo soportar. No las puedo soportar. Jesús tiene mucho para decirle a los discípulos en este momento. Y pongámonos en el lugar de los discípulos para poder entender por qué no lo pueden soportar. El Señor está por ir a la cruz. Ellos están tristes. Jesús dijo a Pedro, vos me vas a negar. Jesús le dice a los demás discípulos, ustedes me van a abandonar. Jesús le declaró en versículos 2, 3 y 4, cuando yo me vaya los van a expulsar de las sinagogas. Cuando yo me vaya los van a asesinar. Están tristes. Y Jesús tiene mucho para enseñarles, pero no lo pueden soportar. No es el momento, no lo pueden entender, están cegados de lo que viene. Y Juan mismo dice en capítulo 12, versículo 26, que Jesús iba a la cruz era algo que ellos no podían entender. ¿Cuándo lo entendieron? Después de que todo sucedió. ¿Cuándo entienden todo realmente? Después que el Espíritu Santo viene. Ellos no podían entender esto, no entendían todo lo que la cruz de Cristo implicaba, no entendían que era la única manera de la salvación, porque ellos le dicen no vayas a la cruz. Ellos no pueden entender que Jesús vino la primera vez para morir y no para establecer el reino. Ellos creen que Él viene para establecer el reino. Ellos no pueden entender que los judíos y los samaritanos y los gentiles todos eran parte de un mismo cuerpo. No pueden entender eso, pero todo lo entenderían a su tiempo. Y Dios se lo mostraría por medio del Espíritu Santo. Y es así con nosotros hoy, hermanos. Nosotros no podemos entender todo en un momento. Aun cuando empezamos esta serie del Espíritu Santo, el primer día no les dije todo, pues no iban a entender nada. Debíamos ir paso a paso y poder comprender de a poco. Y después mirar atrás y decir, ahora entiendo estas cosas y quizás todavía tengo dudas. Como creyente nuevo, quizás recién fuiste salvo y decís, quiero entender esto y quiero entender lo otro y quiero entender. Y después empezás a estudiar todo eso y no entiendo nada. Sí, porque no vas a entender todo en un día. Quizás decís yo soy creyente hace un montón de años y no entiendo nada. Quizás estuviste en un lugar que no te enseñaron. O quizás no has estudiado la palabra. Pero ¿sabes qué? Cuando vas estudiando de a poco y vas aprendiendo y vas escuchando, vas entendiendo. Y hoy te enseñan esta teología y entendés esto. Y mañana te enseñan la misma teología y dices, eso ya lo entiendo y ahora entiendo encima esto que no entendía antes. Y vas creciendo en conocimiento. Entonces no te apresures. Y no digas, me gustaría estar donde Él está. No, ¿qué importa dónde está Él? Vos donde tenés que estar es cada día creciendo más en conocimiento y eso te debe llevar a crecer más espiritualmente también. Y dice aquí, ¿quién es el que nos enseña? Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará
en toda la verdad. Es el Espíritu Santo que le enseña. Es el Espíritu Santo que es la verdad. El Espíritu Santo es Dios. Sabemos que Dios es verdad. Dios no puede mentir. El Espíritu Santo es Dios. Entonces el Espíritu Santo es verdad. ¿Y qué hace Él? Guía. Miren ahí. Los guiará a toda la verdad. El guía marca el camino. El guía lleva a donde deben ir. Y el guía les explica todas las cosas en el camino. Cuando yo estaba en el seminario, en mi posgrado, estábamos en Virginia y vivíamos a 3 horas de la ciudad de Washington, ¿no? Que es la capital de Estados Unidos. Hay un estado que es Washington, pero después está la ciudad de Washington, que es la capital. Son 2 lugares en 2 extremos de Estados Unidos. Y vivíamos allí a 3 horas y fuimos varias veces, creo que 3 veces fuimos allí a Washington. Y claro, uno va una de las primeras veces, ¿no? Fui con mi esposa y vemos los lugares de las películas, ¿no? Vas ahí, ves la pileta reflectaria, creo que se llama en castellano, y que están todas las películas, ves la Casa Blanca allí, te acercás al portón y ves de lejos ahí, esperás que salga el presidente a saludarte, pero no sale. Vas ahí al Capitolio, ves la estatua de Lincoln, ves el monumento a Washington, que es como el obelisco nuestro. Y también algo interesante es que ves todo, es todo gigante y decís, bueno, caminemos hasta ahí. Y decís, bueno, en 10 minutos, no, te tarda como 1 hora caminar de un lugar a otro, pues es enorme todo y hay mucho para caminar. Ahora, yo he ido varias veces, una vez fui con mis suegros y cuando fui con ellos iba y decía, bueno, acá está Lincoln, acá está la placa, te la traduzco, bueno, sigamos, porque no sé más nada de él. Y acá está Washington y no sé más nada de él, y acá Jefferson, íbamos así, ¿no? Pero cuando iba con mi papá, porque una vez fuimos con mi papá, y ustedes ya saben, a él le gusta la historia, no solo cristiana, le gusta toda la historia, y sabe todo, creo que escribió la historia. Y entonces vas y hay toda una cosa de soldados que yo no sé ni quiénes son, ¿no? Y dice, esto es Vietnam, no sé qué, bueno, lo leí en el cartel. Bueno, ¿y esto? Y te empieza a explicar todo. Y después vas acá y de cosas de Lincoln y hay distintas fotos, bueno, y pasó esto, después pasó esto. ¿Y qué pasó entre esas 2 cosas? Y pasó esto, y te explica todo. El guía perfecto. A menos que no quieras saber toda la explicación, ¿no? Pero te va explicando todo. Ahora, el único grave error de ese guía, porque no era un guía perfecto, es que nosotros queríamos ir a ver el cementerio. Está el cementerio del otro lado de un puente gigante que ahí han puesto a todos los soldados. También ha estado en películas o en noticieros y es inmenso, inmenso el cementerio ahí. Y entonces mi papá dijo, bueno, vamos al cementerio. Sí, está acá del otro lado del puente nomás. Bueno. Empezamos a caminar sobre el puente. No sé si les he contado esto antes del puente. Entonces comenzamos a caminar este puente y va bastante espacio para caminar, una vereda grande. Somos los únicos caminándolo, ¿no? Hay gente por todos lados, pero ahí no hay nadie. 45 minutos nos tardó cruzar el puente y hacía 30 grados. Y así estamos. Y si alguna vez han ido con mis padres, caminan rápido. Entonces no es que estábamos ahí tomando mates, disfrutando, no, era... Vamos al próximo lugar. 45 minutos. Y llegamos ahí al cementerio, vimos todo, íbamos a volver y le dije, yo pago el subte. Volvemos en subte. Y volvimos en subte porque no iba a caminar todo eso. Entonces no fue el guía perfecto, ¿sí? Pero nos guiaba en eso. Pero el Espíritu Santo sí es el guía perfecto. Y Él dirige, y Él conduce, y Él es la verdad. Él ha inspirado la verdad, Él guía a la verdad. Y cuando dice aquí, primero debemos entender que Él está hablando a los discípulos, específicamente dice, los guiará a toda la verdad. Jesús habló de morir en la cruz y sabes que ellos no lo entendieron. Pedro lo reprendió a Jesús cuando se lo dijo en Mateo 16. Cuando Jesús murió, los discípulos se escondieron con todas las puertas cerradas, que nadie viniera porque tenían miedo. Cuando Jesús volvió y los vio y estaba resucitado, Tomás no estaba y entonces él dudó y dijo, no, él no está, es mentira. Y después cuando van a Galilea y Jesús se le presenta, algunos de los discípulos dudaron. Cuando Jesús dijo en Hechos 1, voy a ascender al cielo, antes de que lo diga, dijeron, ¿ahora vas a establecer tu reino? Porque no entendían, no lo podían entender. De principio a fin no entendieron nada. No entendieron hasta que vino el Espíritu Santo. Y miren lo que ocurre. Hechos 2, viene el Espíritu Santo, Pedro empieza a predicar y miren el mensaje de Pedro. Dice, lo que ocurre hoy es como Joel. Y empieza a citar Joel, de la nada. Increíble. Y después sigue hablando y dice, y acá, y David. Y empieza a citar a David. Y dice, y ustedes mataron a Jesús.
Pero eso fue destinado desde antes de Dios. Y un montón de verdades. ¿De dónde creen que vino eso? Del Espíritu Santo guiándolo. El Espíritu Santo que estaba con ellos. Y no solo eso, pero el Espíritu Santo los guía a ellos a escribir la verdad. El Nuevo Testamento todavía no está. Y en Pedro nos dice que el Espíritu Santo es el que mueve a los autores a escribir las palabras de Dios, inspiradas de Dios. Entonces dice, los guío a la verdad, los guío a escribir la verdad. Y les voy a decir exactamente lo que esa verdad es y ustedes la van a escribir. Ahora, ¿cómo nos guía a nosotros hoy? Pues muy importante esto, y este pasaje se ha malinterpretado un montón, y entonces creemos que es algo que no dice. El Espíritu Santo nos guía a la verdad. ¿Quién es Cristo? Ya lo vimos, solo por Cristo puedo ser salvo. ¿Y cómo puedo saber eso a menos que el Espíritu Santo me convenza de eso? Entonces me guía a esa verdad. Y luego el Espíritu Santo me guía a vivir la vida cristiana. Me guía a vivir la vida cristiana. Y dice aquí que a toda la verdad. No a alguna verdad, no a la mayoría de la verdad, toda la verdad. Ahora, ¿de qué está hablando exactamente esto que me guía a la verdad? ¿Que nunca entenderé un pasaje incorrectamente? ¿Que siempre voy a interpretar la Biblia como debo interpretar la Biblia? Y si es así, tengo un montón de preguntas, porque yo lo interpreto de una manera y otro lo interpreta de otra manera. Y necesitamos un papa de los bautistas, ¿no? Para que nos diga cómo hay que interpretarlo. Y entonces, si voy a interpretar siempre correctamente, entonces no tengo que estudiar. Bueno, me gusta esa interpretación, ¿no? El Espíritu siempre me da exactamente lo que dice, yo no tengo que estudiar nada. Es más, ni tengo que venir a la iglesia, no tengo que hacer nada, pues ya me dijo todo. Lo que el Espíritu Santo, la forma en que Él obra en nosotros hoy es por iluminación, se llama. Iluminación. Y ya les voy a decir qué es, pero primero les voy a decir lo que no es. La iluminación no significa que todos vamos a interpretar correctamente todos los textos de la Biblia. Ojalá fuera así. Pero si tengo mala hermenéutica, que es el arte de interpretar, entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Y si estoy en una iglesia que predica todo fuera de contexto y abre la Biblia a cualquier lugar y lee un versículo y te dice lo que significa sin ver su contexto, entonces lo va a interpretar mal. Y si interpreto mal, entonces también aplico mal. Lo que no es la iluminación no es que todo en cuanto a Dios será conocible. Hay cosas de Dios que nosotros no conocemos, pero Dios nos ha dado lo que quiere que conozcamos. No significa que maestros son innecesarios. Hemos visto en Efesios 4 que Dios dio hoy a los pastores maestros para capacitar a los hermanos. Entonces son necesarios. No significa la iluminación que es un sustituto del estudio de la palabra de Dios. Dios me va a iluminar con algo hermoso, una luz de que me muestra todas las verdades, entonces no estudio. No. La iluminación es el entendimiento espiritual de las verdades de la palabra de Dios. En 1 Corintios 2, iba a ir ahí con ustedes, pero lo leo yo. 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural, el que es incrédulo, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. ¿Entienden eso? El hombre incrédulo puede interpretar el texto, pero no lo puede entender espiritualmente. Nunca lo puede entender espiritualmente. Y dice, en cambio el que es espiritual, y habla del creyente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Y la respuesta es nadie, pero después dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, porque hemos sido salvos. Entonces una teología sistemática lo dice así, la iluminación es la obra del Espíritu Santo que proporciona entendimiento cuando se escuchan o leen las Escrituras. Entonces me ayuda a entender espiritualmente lo que el pasaje me está diciendo. Hay muchos incrédulos que interpretan bien la palabra de Dios. Yo tengo comentarios de incrédulos que a veces interpretan mejor que creyentes. Es triste, pero es la realidad. Porque alguien que estudia griego o hebreo y alguien que estudia las teologías puede interpretar, pero no significa que sean salvos, aunque tengan una interpretación correcta. Cuando fuimos a Israel con la iglesia de Don Torcuato, han ido 3 veces, yo he ido 2 veces con ellos, una vez anterior a eso. Y cuando vamos a Israel tenemos un guía que es increíble. Y él va y nos lleva a un lugar y abre su Biblia en hebreo y empieza a leerlo en español para nosotros, ¿no? Pero en realidad lo está traduciendo. Él lee el hebreo. Él lee todo el Antiguo Testamento mejor que vos y yo lo vamos a leer en toda nuestra vida.
Cuando Él lee, Él conoce todos los lugares geográficos porque Él es un guía, va a todos esos lugares, los conoce mejor que vos y yo. Él puede entender mucho el Antiguo Testamento mejor que vos y yo, pero Él no es salvo. Él no es salvo. Y entonces realmente nunca puede entender el propósito mayor del Antiguo o del Nuevo Testamento. Y a veces decía, esto está en su parte de la Biblia, que era el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu Santo nos ilumina para que podamos entender. La interpretación viene por el estudio de la Biblia, debemos orar y debemos estudiar y debemos esperar que interpretemos correctamente, pero cómo aplico eso a mi vida lo hace el Espíritu Santo y lo hace solo en el creyente. Y dice aquí, versículo 13, los guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él no habla de sí mismo, Él habla de Dios. Leer algo en la palabra de Dios y después decir el Espíritu Santo me reveló lo opuesto, no va, es inconsistente. El Espíritu Santo revela lo que Dios le ha dado para revelar. Él habla de Dios y no solo le dice a ellos que les va a guiar a la verdad, les va a dar la verdad, Él les va a hablar acerca de lo que viene. Y tenemos el libro de Apocalipsis que nos habla de lo que viene y todo lo que Dios quiere que sepamos de lo que viene. Entonces yo te pregunto, ¿vos ves la obra del Espíritu Santo en tu vida? No solo en el creyente convenciéndolo de pecado y llevándolo a la salvación, pero en tu vida donde Él está obrando a medida que vos estudiás, a medida que vos amás la Escritura, a medida que meditas en la Escritura y te va mostrando, tengo que vivir en esa manera. A vivir de acuerdo a la palabra. En tercer lugar, no solo vemos la obra del Espíritu Santo en el inconverso y en el creyente, pero tercero vemos la obra del Espíritu Santo en la Trinidad. En la Trinidad. Dice versículo 14, Él me glorificará. Él me glorificará. Y luego dice, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y lo hará saber a ustedes. Él me glorificará, el Espíritu me glorificará. Primero que nada, notemos en todo este pasaje que el Espíritu es una persona. No es inmaterial, no es tan solo una fuerza o un viento, aunque la palabra pneuma, espíritu, significa también viento. Él es una persona y Él es la tercera persona de la Trinidad. Y aquí, como la tercera persona de la Trinidad, lo que dice el versículo 14, que es las primeras tres palabras, Él me glorificará. La obra del Espíritu Santo, ¿qué es? Glorificar al Hijo. Su meta es hablar de la persona de Cristo y de la obra de Cristo. Él nos llama atención a sí mismo. Hoy aquellos que tienen ministerio del Espíritu Santo, donde llaman atención al Espíritu Santo y a sí mismos, eso no es lo que el Espíritu Santo hace. Él nos llama la atención a los dones y a los milagros y a las sanidades. Él llama la atención a Cristo, a enfocarse en Cristo. El Espíritu proclama a Cristo, el Espíritu glorifica a Cristo, el Espíritu exalta a Cristo. Un ministerio centrado en el Espíritu Santo es un ministerio cristocéntrico. Eso es lo que Él hace, Él glorificará al Hijo. Vemos que gloria es parte de toda la Trinidad. Jesús mismo demostró su propia gloria. En Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito Hijo del Padre. En Juan 2:11 dice, este principio de señales en Caná de Galilea manifestó su gloria, la gloria de Cristo. Pero Cristo no solo manifiesta su propia gloria, sino que manifiesta la gloria del Padre. Juan 12:28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Juan 17:4 dice, yo te glorifiqué en la tierra habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y la Trinidad siempre están dando gloria el uno al otro. En Juan 17:1 lo pueden ver allí, dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo en oración dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que Él te glorifique a ti. El Padre glorifica al Hijo, el Hijo glorifica al Padre. Juan 17:4 dice Jesús de nuevo, yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía antes que el mundo existiera. El Hijo glorifica al Padre en la obra de salvación, el Padre glorifica al Hijo poniéndolo a su diestra, el Espíritu Santo glorifica al Hijo por convencer al mundo de pecado. Y dice aquí, el Espíritu Santo tomará de lo mío, y vemos nuevamente ahí toda la Trinidad unida en uno.
El Padre en versículo 14, 26 envía al Consolador, lo envía en el nombre de Jesucristo. Y en capítulo 15, 26 Jesús dice que Él también lo envía y el Espíritu procede del Padre. Vemos toda la unidad de la Trinidad. Dice aquí que el Espíritu toma del Hijo y lo hace saber a nosotros. Y lo del Hijo es del Padre. Entonces el Espíritu Santo toma del Hijo y del Padre. ¿Tienen una mezcla? Bueno, eso es bueno porque vemos que en la Trinidad hay eso. El uno y el otro, todos juntos. Entonces déjeme compartirle que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo ni el Espíritu. Y el Hijo no es el Padre ni el Hijo. El Hijo no es el Padre ni el Espíritu, ahí está. Y el Espíritu no es el Padre ni el Hijo. Un Dios, tres personas, tres roles diferentes, el uno del otro, pero todos unidos en uno, y muestran que toda la gloria va a nuestra Trinidad, que nos ha salvado. Increíble pensar en toda la Trinidad envuelta aquí, en la verdad que tenemos, en cómo el Espíritu Santo convence. En la salvación vemos que Dios determina quién es salvo, Jesucristo muere por nosotros, el Espíritu Santo lo convence. En la verdad Dios ha hablado, Jesús es la verdad que viene al mundo, el Espíritu Santo nos da las Escrituras. O sea, en todos siempre están envueltos, todos. En la creación, Dios crea, pero Juan dice que Jesús crea. Y el Espíritu Santo en versículo 2 de Génesis 1 está así sobre el mar. El Espíritu Santo hará saber todas las cosas, todo lo que la Trinidad quiere que nosotros entendamos. Y su propósito es glorificar al Hijo. Si el propósito del Espíritu Santo es glorificar al Hijo, ¿cuánto más ese es el propósito para nosotros con el Espíritu Santo en nuestro corazón? Yo debo buscar glorificar al Hijo y doy gloria al Hijo y al Padre cuando yo vivo saturado de la palabra, dominado por el Espíritu Santo. Entonces, para terminar, hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo en la tierra. Él viene a este mundo y cuando viene a este mundo primero convence al hombre de pecado y lo trae a la salvación. ¿Te ha convencido a ti? Y dices, no, a mí todavía no ha podido. Tu fin es ruina. Si te ha convencido, recordá que debes seguir predicando el Evangelio a otros porque todavía está haciendo un ministerio de convencer a otros de pecado y traerlo a la salvación. Segundo, el Espíritu Santo guía al creyente a toda la verdad. Nos ha dado la palabra de Dios, nos ha demostrado cómo debemos vivir y debemos poner en práctica la palabra en nuestras vidas. Y tercero, el Espíritu glorifica al Hijo. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo están todos intrínsecamente juntos, relacionados, unidos, trabajan juntos y se dan gloria. Y eso es a lo que Dios nos ha llamado, para darle gloria al Padre, al Hijo. Entonces, gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo, ¿no? En el mundo, en el creyente y en la Trinidad. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por este texto que tiene tanta riqueza. Partes que son difíciles de entender, difíciles de interpretar. Y Padre, te damos gracias por este pasaje. Pedimos que hayas traído claridad a nuestras mentes y lo que hemos comprendido y lo que hemos entendido lo pongamos en práctica. Y lo que quizás no hemos comprendido, vamos a casa y seguimos estudiando para poder entenderlo. Y Padre, te pido si hay alguien aquí que no te conoce como Salvador, que hoy se arrepienta de su pecado y ponga su fe en Cristo. Solo en Cristo hay salvación. Y eso traerá paz, eso traerá esperanza, eso traerá gozo, eso traerá alivio. Saber que tiene la vida eterna, saber que es hijo de Dios, saber que cuando muera está en la presencia del Señor. Ya no hay nada de qué preocuparse, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Pero si hay alguien aquí que no es salvo, que viva en ansiedad, que viva preocupado, que tema, porque el fin viene y el fin no termina. Es sufrimiento para siempre. Te pido, Señor, que le salves. Y Padre, los que son creyentes, exaltamos tu nombre,
Damos gracias que has enviado el Espíritu Santo y mora dentro nuestro. Damos gracias que tú eres el que convence a las personas de su pecado. Damos gracias, Señor, que nos das esa iluminación en el cual nos muestras cuál es la manera en la cual nosotros debemos vivir. Y te pido que andemos en el Espíritu y vivamos de acuerdo al Espíritu. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que la uses poderosamente en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.